En el corazón de México, cuando octubre se despide con su brisa fresca y noviembre asoma entre los campos de cempasúchil, el país entero se cubre de un resplandor dorado y aroma a copal. Es la época en que los vivos y los muertos se reencuentran. Las almas regresan, silenciosas y alegres, guiadas por la luz de las velas, por los pétalos anaranjados que dibujan caminos y por los rezos que, como susurros del alma, vuelven a tejer el hilo entre los mundos. El Día de Muertos no es una simple fecha en el calendario. Es una ofrenda a la memoria, una danza entre el ayer y el hoy. Es un poema que México recita cada año a sus ancestros, recordando que la muerte no es un final, sino una continuación luminosa del amor. Desde tiempos antiguos, cuando los pueblos originarios miraban al cielo y hablaban con los dioses del maíz, el agua y el fuego, ya existía la certeza de que la vida era un ciclo. Los mexicas, los purépechas, los zapotecas y los mayas creían que los muertos no desaparecían, solo cambiaban de forma, se transformaban en viento, en lluvia, en flor, en canción. Así, el culto a la muerte no era un acto de temor, sino de respeto y gratitud. Con la llegada de los españoles y el cristianismo, el Día de Muertos encontró un nuevo rostro, pero mantuvo su esencia. Las costumbres indígenas se entrelazaron con las celebraciones católicas del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Y de esa fusión nació la fiesta más hermosa de México, una tradición que honra a los que se fueron, pero también celebra a los que aún caminan en la tierra. Cuando llega noviembre, las casas mexicanas se transforman. Las familias limpian, preparan, recuerdan. Sobre las mesas se alzan altares coloridos, cubiertos con manteles bordados, velas encendidas y retratos de aquellos que ya partieron. Cada objeto tiene su razón, cada color su voz, cada aroma su memoria. El altar de muertos, la ofrenda, es el corazón de la celebración. Se levanta como un puente sagrado entre los dos mundos. En sus niveles se representa el cielo, la tierra y el inframundo. En sus adornos se esconde el lenguaje del alma. El papel picado simboliza el viento y la fragilidad de la existencia. Las velas representan el fuego y la luz que guía. El agua calma la sed del espíritu cansado, y la sal purifica el camino. El pan de muerto, con su aroma dulce y su forma coronada por huesos de masa, recuerda el ciclo de la vida. Es la comunión de los vivos con sus difuntos, un alimento para el cuerpo y el recuerdo. A su lado, se colocan frutas, tamales, calaveritas de azúcar con nombres escritos, y los platillos preferidos de quienes vuelven por una noche a la mesa familiar. Y sobre todo, está la flor de cempasúchil, la flor del sol, cuyo color encendido ilumina los senderos del alma. Se dice que su olor guía a los espíritus en su regreso. Sus pétalos se esparcen desde la puerta hasta el altar, formando un camino dorado, un río de luz que atraviesa el silencio. En los cementerios, las tumbas se cubren con sus pétalos como si el mismo cielo las hubiese tocado. En los pueblos, las calles se llenan de música, de rezos y de risas. La muerte aquí no es llanto, sino canto. Es memoria que baila al compás de las guitarras y los mariachis. Es poesía que vive en cada vela encendida, en cada niño que pinta una calavera sonriente, en cada anciana que murmura los nombres de quienes partieron. El aire se impregna de copal, ese incienso que asciende como plegaria. Los espíritus sienten el llamado de su hogar, y los vivos, con el corazón abierto, los esperan. No hay miedo, porque la muerte, en esta tierra, no es enemiga. Es maestra, es compañera, es la certeza de que cada vida deja huella en la eternidad. Así comienza el Día de Muertos, con amor, con recuerdos, con el deseo de volver a ver, aunque sea por unas horas, a quienes se adelantaron en el camino. Es una cita sagrada donde el tiempo se detiene y los mundos se tocan, como si el universo recordara que todos somos parte del mismo ciclo: nacer, vivir, morir y volver a florecer. El Día de Muertos, segunda parte. Cuando el sol de noviembre despierta entre los volcanes, el aire huele distinto. En cada rincón de México, desde los pueblos más pequeños hasta las grandes ciudades, la vida se detiene para abrirle las puertas a la memoria. Las familias comienzan los preparativos días antes, porque el Día de Muertos no se improvisa, se construye con amor, con paciencia, con fe. En muchas casas, los mayores enseñan a los niños cómo levantar el altar. No se trata solo de adornar una mesa, es un acto de transmisión del alma cultural mexicana, un legado que pasa de generación en generación. Los pequeños aprenden a colocar la foto de sus abuelos, a encender las velas con cuidado, a trazar el sendero de pétalos de cempasúchil desde la entrada hasta el altar. Cada paso es una lección de respeto y cariño. El altar,
lleno de colores, se convierte en un espejo del amor familiar. Los niveles representan los caminos del espíritu, el cielo, la tierra y el inframundo. En algunos hogares se levantan 7 niveles, simbolizando las etapas que debe cruzar el alma para alcanzar la paz eterna. En otros, se colocan solo 2, uno para el mundo material y otro para el espiritual, recordando que la vida y la muerte están entrelazadas, como los hilos del mismo telar. Cada elemento del altar tiene un significado profundo. El papel picado, ligero y vibrante, baila con el viento y representa la presencia invisible del espíritu. Sus figuras recortadas, calaveras, flores, cruces, son el testimonio del arte popular que transforma lo cotidiano en símbolo. El copal, encendido frente a las fotografías, purifica el ambiente y eleva las oraciones. El agua, colocada en un vaso o jícara, simboliza la pureza del alma y calma la sed de los viajeros del más allá. La sal, pequeña y silenciosa, guarda el sentido de la preservación, la protección del espíritu frente a las impurezas del mundo. Y las velas, tantas como sean necesarias, representan las almas recordadas. Cada llama es una presencia, una luz que guía el regreso y la partida. Entre los objetos que más llaman la atención están las calaveritas de azúcar, pequeñas y sonrientes, adornadas con colores brillantes y a menudo con el nombre del difunto escrito en la frente. En ellas se encierra la visión mexicana de la muerte, cercana, juguetona, incluso tierna. Porque en México, la muerte no es algo que se esconde, sino algo que se comprende, se conversa y se celebra. El pan de muerto es otro protagonista indispensable. Su forma circular simboliza el ciclo infinito de la existencia. Los huesitos de masa que lo decoran representan a los antepasados, y su sabor dulce nos recuerda que la muerte, aunque inevitable, puede tener el sabor de la ternura y del reencuentro. A lo largo del país, cada región da su toque particular. En Michoacán, los pueblos del lago de Pátzcuaro iluminan la noche con miles de velas. Las familias se reúnen en los panteones, adornando las tumbas con flores, pan y ofrendas. En la isla de Janitzio, la celebración se transforma en un rito místico. Los hombres reman en silencio, con antorchas en las manos, mientras el reflejo del fuego danza sobre el agua. Parece que el cielo y el lago se confunden, y las almas descienden por los caminos de luz. En Oaxaca, las calles se llenan de comparsas, desfiles de calaveras gigantes, música, tambores y máscaras que mezclan lo solemne con lo festivo. Las familias preparan el mole negro y el chocolate caliente, porque los difuntos también tienen gusto por los manjares que amaron en vida. En los cementerios, los vivos pasan la noche entre cantos, rezos y risas. En Puebla, las ofrendas son majestuosas, y el camote, el pan de yema y el atole de ajonjolí se colocan como ofrenda para los seres queridos. En Yucatán, la tradición del Analpixán, la comida de las almas, mantiene viva la herencia maya. Los altares se llenan de frutas tropicales, tamales y velas de colores, mientras se reza en lengua ancestral por los que partieron. Cada región, cada pueblo, cada familia guarda su propio modo de recordar, pero el espíritu es el mismo: honrar a los muertos celebrando la vida. En los cementerios, las noches se visten de resplandor. Los niños corren entre las tumbas jugando, mientras los adultos rezan, cuentan anécdotas, ríen y lloran con ternura. Es un convivio con los que ya no están, pero también con los que siguen aquí, unidos por el amor que no muere. Las flores son las voces del alma. Además del cempasúchil, hay otras que acompañan la ofrenda: la flor morada terciopelo, que simboliza el duelo y la solemnidad; la flor blanca nube, que representa la pureza; y las rosas, que evocan el amor eterno. El altar se convierte así en un jardín espiritual donde cada color cuenta una historia. Durante esos días, los mercados se llenan de vida. El olor a pan recién horneado se mezcla con el humo del copal y el dulzor del azúcar. Los artesanos tallan calaveras, pintan catrinas, modelan figuras de barro y papel maché. En las escuelas, los niños aprenden poemas, decoran altares, escriben calaveritas literarias, esas rimas humorísticas que burlan con ingenio a la muerte, mostrando que el mexicano sabe reír incluso frente al final. Y mientras tanto, en las casas, el silencio se llena de murmullos. Las familias hablan con sus muertos, les cuentan lo que ha pasado durante el año, les piden consejo, les agradecen. Se sienten cerca, como si nunca se hubieran ido. Porque, en el fondo, nadie muere mientras alguien lo recuerde. El Día de Muertos no solo es una tradición, es una forma de entender la existencia. Es la certeza de que todo lo que amamos permanece.
Es el testimonio de un pueblo que aprendió a mirar la muerte a los ojos y a sonreírle, sabiendo que en su misterio se esconde la belleza más pura, la del reencuentro eterno. El Día de Muertos. La noche del 1 de noviembre tiene algo sagrado. Es como si el tiempo se detuviera, como si el universo respirara más despacio. Se dice que, a medianoche, las almas comienzan su regreso. Los altares encendidos se vuelven faros en la oscuridad. Las llamas titilan, y el viento parece hablar. Es el murmullo del más allá. Los primeros en llegar son los niños, las almas pequeñas, los llamados angelitos. Ellos, con su pureza intacta, cruzan el umbral guiados por el aroma del pan, el dulzor del chocolate, las calaveritas de azúcar y los juguetes que sus familias colocaron para ellos. No hay tristeza en su visita, solo ternura. Se dice que los angelitos llegan riendo, jugando con las flores, revoloteando entre las velas. Después, cuando la madrugada avanza, llegan los adultos. Las almas mayores regresan despacio, reconociendo los rostros, los olores, los sonidos. No necesitan palabras, el amor basta para encontrarse. El copal asciende como un puente invisible entre los dos mundos, y el corazón de los vivos late un poco más fuerte, como si respondiera a un llamado antiguo. En muchas comunidades, las familias pasan la noche entera junto a las tumbas. Se reza, se canta, se come. No hay miedo. El panteón se convierte en una casa abierta donde conviven los vivos y los muertos, unidos por el mismo fuego de la memoria. Los rezos se mezclan con el murmullo de las hojas, el crepitar de las velas y el olor a tierra húmeda. El Día de Muertos no celebra la ausencia, sino la presencia del espíritu. Es una afirmación de fe en la continuidad del alma. Los pueblos antiguos creían que la muerte no era una ruptura, sino un tránsito. Por eso, cuando alguien moría, no se decía ha terminado su vida, sino ha iniciado su camino hacia el Mictlán, el lugar de los muertos. El Mictlán, en la cosmovisión mexica, era un extenso reino al que el alma debía llegar tras un viaje lleno de pruebas. No era un castigo, sino una purificación. El alma debía cruzar ríos, montañas y vientos hasta alcanzar el descanso eterno. Y cuando lo hacía, se unía al ciclo de la naturaleza, se convertía en nube, en lluvia, en flor, en canto. Así, la muerte no destruía, sino que transformaba. Con el tiempo, el cristianismo reinterpretó estos símbolos bajo la luz de la fe en la resurrección. Las almas ya no viajaban al Mictlán, sino al cielo, pero el amor seguía siendo el mismo. La esencia no se perdió, solo cambió de nombre. Y así, el pueblo mexicano guardó en su corazón lo mejor de ambos mundos, la espiritualidad indígena y la esperanza cristiana. Por eso, el Día de Muertos no es solo una costumbre, es una filosofía de vida. Enseña que la muerte no debe temerse, sino comprenderse. Que lo importante no es cuánto tiempo se vive, sino cómo se ama. Que los recuerdos son raíces que nos sostienen. El mexicano, al mirar a la muerte, no baja la cabeza. La invita a sentarse a la mesa, a compartir el pan, a escuchar una canción. La viste con flores, le pinta la cara de calavera y la hace reír. Así nació la Catrina, esa figura elegante creada por José Guadalupe Posada y popularizada por Diego Rivera, una dama huesuda, vestida de gala, que camina entre los vivos recordándoles que todos somos iguales ante el destino final. La Catrina no es símbolo de terror, sino de ironía. Nos enseña que la muerte forma parte del paisaje cotidiano, que no hay que esconderla ni maldecirla. En su sonrisa se refleja la sabiduría ancestral, vivir con alegría, porque la existencia es breve y hermosa. Durante los días de muertos, las calles se llenan de música. Los mariachis entonan canciones que mezclan la nostalgia con la esperanza. La Llorona, Amor Eterno, Cruz de Olvido, cada nota es una oración. Los niños pintan sus rostros, las familias comparten el pan, los amigos se abrazan. Y en cada rincón, la vida vibra con fuerza. El fuego de las velas ilumina los rostros de quienes esperan el regreso de sus seres queridos. Las sombras se mueven en las paredes, como si los ausentes también estuvieran allí. Tal vez lo estén. Porque algo sucede en esas noches. El aire se vuelve más ligero, el corazón se ensancha, los ojos se humedecen. Es como si el alma comprendiera que el amor no tiene fronteras. En algunos hogares, al amanecer, las familias se sientan frente al altar. En silencio, agradecen. Algunos juran haber sentido un aroma conocido, una caricia en el viento, una presencia que no se ve, pero se siente. Otros derraman lágrimas dulces, mezcla de tristeza y consuelo. Porque el Día de Muertos no borra la ausencia, pero la transforma en compañía.
Los más sabios dicen que el Día de Muertos es el momento en que los difuntos visitan a los vivos, pero también en que los vivos visitan sus propios recuerdos. Es una jornada doble, una donde los que partieron bajan del cielo, y los que se quedan suben en espíritu hasta encontrarlos a mitad del camino. Así, el Día de Muertos es una puerta abierta, un instante donde el amor vence al olvido, donde la vida abraza a la muerte sin miedo. En su misterio se esconde una lección que México ha sabido guardar como un tesoro, que mientras exista el recuerdo, nadie se va del todo. El amanecer del 2 de noviembre llega suave, casi sagrado. El humo del copal se disuelve lentamente entre los rayos del sol, y el perfume del cempasúchil se queda flotando en el aire, como si la tierra entera respirara gratitud. Las velas, que toda la noche alumbraron el regreso de las almas, se apagan una a una, pero su luz no se extingue del todo, queda encendida en el corazón de los vivos. Los altares permanecen en silencio. Sobre la mesa descansan los restos de pan, los vasos medio vacíos de agua y las fotografías que, por unos días, fueron el centro del universo. Hay una quietud que no entristece, sino que abraza. Es la certeza de que los espíritus ya han partido, satisfechos por haber sido recordados, porque el Día de Muertos enseña algo que pocos pueblos comprenden con tanta claridad: que el amor no muere, que el recuerdo es una forma de inmortalidad. Honrar a los muertos es también celebrar la vida. Cada vela nos recuerda que seguimos teniendo un propósito, cada flor que el tiempo es breve. El Día de Muertos no es solo una cita con los difuntos, es una cita con nosotros mismos, para preguntarnos qué huella estamos dejando. Esta tradición es un canto a la memoria, una lección de eternidad. Nos enseña que la verdadera muerte no es el silencio del cuerpo, sino el olvido del alma. Así que vive de tal forma que, cuando tu nombre se pronuncie en un altar, las velas ardan con orgullo y las flores perfumen el aire con amor. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like, comparte este video y suscríbete para seguir celebrando juntos nuestras raíces. Que la luz de tus seres queridos te acompañe siempre.